Ya las había agarrado así, ya las iba a doblar, ya se iba a poner. Es que a lo mejor los triques, pues. Nehemías, hermanos, por favor. El libro de Nehemías. ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías, hermanos? Mira, no quieren saber quién será Nehemías. Nosotros vamos a ver quién es Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 6. Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a darle lectura todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías capítulo 2. Tenga listo ahí el capítulo 2. Y también me gustaría que estuviera listo un poquito más adelante, ahí cerca del capítulo 4, ¿no? Que también vamos a utilizar. Estoy convencido, hermano, que leer el Antiguo Testamento nos aclara el panorama para comprender las verdades bíblicas y muchas enseñanzas que Dios hace en el Nuevo Testamento. Es más, de hecho creo que no podemos comprender completamente el Nuevo Testamento si no tenemos un panorama claro de lo que es el Antiguo Testamento y todas las historias bíblicas y todos los personajes bíblicos, profetas, hombres de Dios, antes de nuestro Señor Jesucristo y antes de que llegara el Evangelio de Jesús. Nehemías, hermanos, capítulo 2. Vaya conmigo, por favor, ahí. Dice la Biblia: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste en tu rostro? Que no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Amoroso Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es bendita. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice, Señor, con tu palabra nuestras vidas. Bendice con tu palabra a todo aquel que la escuche, Señor. Todo aquel que le ponga atención, que traiga sus oídos listos, Señor, para recibir de ti. Bendice a mis hermanos que estamos en este lugar. Bendice, Señor, a los que nos ven, Señor, a través de esta pantalla también, Señor, bendícenos. Bendice al que no pudo venir, Señor, a este lugar. Bendice, Señor, y trae ánimo, trae aliento a sus vidas. En el nombre de Jesús, creemos que tú estás obrando. Creemos que tú ya nos diste la victoria en la cruz. Y creemos, Señor, que nuestros enemigos están derrotados por ti, Señor. Públicamente los exhibiste en esa cruz. Gracias por tu palabra, que produzca el fruto que ha de producir, Señor, que sane al corazón que viene herido, Señor, y que sea quebrantado todo aquel corazón que esté endurecido, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Reconstruyendo los muros de nuestra vida, hermano. Ahí está la pantalla. No sé si alcanza a ver aquí las pantallas. ¿Puedes hacer un poquito para atrás? Para que se vean las pantallas. ¿Se ve? ¿Sí se ven? Okay. Reconstruyendo los muros de nuestra vida. Nehemías, el libro de Nehemías, un hombre de Dios
la ciudad, hermano, de Jerusalén, para poder entender un poquito acerca de Nehemías o de la situación que estaba atravesando Nehemías. El pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Dios estaba pasando o estaba saliendo de un cautiverio. Usted sabe que fueron cautivos, fueron llevados cautivos por los babilonios, por los asirios. Estuvieron cautivos, estuvieron de esclavos. ¿Sí saben eso, hermanos? Estuvieron esclavizados. La ciudad había sido destruida. Estaban saliendo de esa etapa. Pero en el tiempo de Nehemías, hermanos, estaban retornando a la ciudad de Jerusalén. Ya estaban libres. Me llama mucho la atención cómo a través de la historia, hermano, el pueblo de Israel ha sido cautivo por muchos años, por muchas tribus, por muchas naciones los han cautivado, los egipcios, los asirios, Babilonia, los alemanes en los tiempos más modernos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchos de ellos siempre le han dado la espalda y han desobedecido a Dios, al Señor. Y nosotros no somos mejores que ellos, hermano, amén. Nosotros somos injertados nada más, porque ellos eran el olivo real, nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado como creyentes, como gentiles. Y estaban retornando a Jerusalén, y en el año 516 antes de Cristo se reconstruyó el templo de Jerusalén, que había sido destruido también cuando fueron cautivos. Pero ¿qué de interesante tiene este hombre, Nehemías, hermano? ¿Qué es lo interesante que hay en la vida de este hombre? Este hombre, hermano, vio una gran necesidad en su gente, en su pueblo. Y dice la Biblia, hermano, hay unos versículos que acabamos de leer, que él estaba triste. Tal vez estaba llorando. Se puso triste al ver la situación de su pueblo y oró a Dios. Se puso triste al ver la situación, estaba destruida la ciudad o buena parte de la ciudad, y Nehemías, hermano, intercede y pide autorización para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Los muros que daban protección contra los enemigos, hermano. En esos tiempos había muchas batallas, había muchas guerras, y los muros proporcionaban protección, proporcionaban cuidado de sus enemigos. Sin esos muros, hermanos, estaban indefensos, estaban vulnerables. Los muros caídos, hermano, el bardeado, como nosotros le conocemos, o las murallas, como nosotros le conocemos también, cuando estaban caídas, hermano, eran un símbolo de derrota. Cuando no había protección. ¿Cómo nos sentimos cuando no tenemos protección en nuestras casas que están descubiertas? Estamos al pendiente porque se puede meter alguien. Se puede meter algún ladrón, se puede meter algún animal, se pueden meter muchas cosas. En el tiempo antiguo, hermano, los muros caídos eran señal o eran símbolo de derrotas. Nehemías, hermano, Nehemías era copero del rey. Nehemías tenía un puesto, hermano, de mucha confianza con el rey. Era el segundo del rey. Tenía un puesto de mucha confianza, como su guardaespaldas. Es más, hermano, Nehemías tenía un trabajo muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque cuando le servían al rey sus bebidas, su agua o lo que él iba a consumir, ¿sabe qué es lo que hacía Nehemías, hermano? Nehemías primero le tomaba antes que el rey. Y si el agua o la bebida que le habían llevado al rey estaba envenenada, Nehemías iba a morir antes que el rey. Nehemías tenía un lugar de mucho privilegio delante del rey, hermano. Estaba con el mero papas fritas de esos tiempos, hermano. Esta frase se la robé a Arturo Javier Cruz, el pastor, Dios lo bendiga. Estaba con el mero, hermano, con Artajerjes. Y tenía un trabajo peligroso. Dios, hermano, le puso en ese lugar a Nehemías para hacer beneficio a otros.
Y tal vez si usted y yo estamos en un lugar de privilegio, hermano, escúcheme bien. Si usted está en un lugar de privilegio, hermano, es para bendecir a otras personas. No como muchos de hoy, mucha gente, muchos cristianos, muchos líderes que hoy caminan del lado de gente importante, pero no tanto para ayudar a otros, sino para sus beneficios, para su avaricia, para su bien común. No buscan el beneficio de otros, pero Nehemías, hermano, sí lo hizo. Nehemías buscó el beneficio de su pueblo. Nehemías intercedió por su pueblo porque le dolía su corazón de que estaba destruida la muralla, que estaban caídos los muros, estaban destruidos. Y él estuvo dispuesto, hermano, aunque no fue fácil. Él sabía que no era fácil. Estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos disponemos a hacer algo, siempre habrá oposición. Siempre habrá alguien que se oponga cuando usted y yo nos decidamos a hacer algo para Dios. Siempre. Se levantaron dos personajes, hermano. Quiero que vayan conmigo al capítulo 4, por favor. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, ¿qué dice? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montes, de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Sanbalat y Tobías se levantaron, hermano, con amenazas. Cuando usted, hermano, está parado firme y usted quiere ayudar y bendecir a otros, se van a levantar las amenazas, se van a levantar los enemigos. Pero veamos, hermano, cómo Nehemías, cómo le hizo para animar a su pueblo y poder reconstruir los muros. Amén, hermanos. Como número 1, vamos a ver lo que hizo. Reforzó lo más débil. Reforzó lo más débil. Vaya conmigo al versículo 13, por favor. Y cuando lo tenga me dice un amén, por favor. 4:13, capítulo 4, versículo 13. Lo voy a leer. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías, hermano, juntó al pueblo. Nehemías habló con el pueblo después de haber conseguido, hermano, el permiso del rey, después de haber conseguido la intercesión de parte del rey o la aprobación de parte del rey de su trabajo, porque pidió permiso para ir a hacer una labor importante. Este hombre, hermano, Dios de la sabiduría, Dios del entendimiento para juntar a las personas, al pueblo, por familias, junto a la familia, junto a otra familia, junto a otra familia, junto a otra familia, y empezaron a trabajar. Pero no solamente empezaron a trabajar, hermano, construyendo el muro, ya estaban avanzando construyendo el muro. Él empezó y visualizó, hermano, las partes más caídas, las partes más vulnerables de esa ciudad, las partes, hermano, donde no había ni una sola protección, no había forma de cómo, si recibían un ataque, de cómo librarse. Y él empezó por ese lugar, las partes más débiles, los lugares más vulnerables, los lugares más destruidos, los más caídos. La ciudad, hermano, estaba desprotegida y tenían que levantar los muros. Le hago una pregunta en esta mañana, hermano. ¿Sabe usted dónde está la parte más vulnerable de su vida?
Sabemos dónde está la parte más vulnerable de nuestra vida. Sí sabemos, hermano. Nehemías había identificado la parte más vulnerable de los muros caídos, lo más derribado, lo más débil. ¿Sabe dónde está lo más vulnerable, hermano, en nuestras vidas? Le pregunto. ¿Sabe dónde está la parte más vulnerable? En su familia, en su vida, en su trabajo, en su negocio. Conocemos dónde están esas partes caídas, esas partes más débiles. Nehemías reforzó, hermano, lo más débil. Tenemos que identificar, hermano, nuestras áreas bajas y trabajar en ellas. Como luego dicen, cada uno sabe de cuál pie es el que le batalla a uno. Si a usted no le gusta, denme un ejemplo, hermano. Que batalla para orar, hermano. Si a usted y a mí no nos gusta orar, hermano, que batallamos para orar. Ese es un área débil o área caída. Si a usted y a mí le batallamos para leer la Escritura, hermano, que no leemos en ningún lugar, no escudriñamos, no investigamos, ¿qué cree que es eso, hermano? Una área caída, un área débil. Si los servicios, yo he visto iglesias, hermano, donde le dedican horas a la alabanza, horas cantando, y ¿sabe qué, hermano? La predicación de la Biblia, el escudriñar la Escritura, que es lo más importante, porque es la voz de Dios a su pueblo, lo dejan de lado. No le invierten, hermano, muchos hombres y mujeres de Dios no le invierten tiempo a escudriñar, a meterse a las profundidades de la Escritura para ver qué es lo que Dios quiere hablar a nosotros. Y si no lo hacemos, hermanos, son partes que están derribadas, partes que son débiles, y tenemos que reforzarlas, tenemos que levantarlas. Organiza con sabiduría a las personas Nehemías, los organiza y los junta. Y todos trabajaban, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que todos trabajaban, hermano, y cargaban, ¿qué, hermanos? Sus armas, sus espadas, sus lanzas, ellos las traían ahí. Le hago una pregunta yo esta mañana: ¿por qué los organizó por familias, hermano? ¿Por qué usted cree que los organizó por familias? ¿Por qué usted cree que puso una familia en un lado? La familia de mi hermano Jorge la puso así en un lado, mi familia la puso en el otro lado, y la familia de mi hermano Tocayo la puso allá en otra parte. ¿Por qué los puso por familias, Nehemías, hermano? Los puso por familias, porque si me ponía o si ponía a alguien solo de una familia, estaría preocupado, estaría al pendiente, estaría incómodo. Tal vez estuviera trabajando de una forma no correcta, porque diría: ¿dónde está? ¿Qué estará pasando? Y si atacan por aquel lado y mi familia está allá y mi gente está de aquel lado y yo estoy acá, y estaría incómodo. Cuán importante es trabajar como familia, vivir como familia en Dios, hermano. Cuán importante es tratar de vivir, tratar de luchar juntos como familia en el Señor. Cada vez que levantamos algo bueno y para Dios, hermano, estamos buscando batalla. Cada vez que usted y yo levantamos algo bueno y para Dios, estamos buscando batalla. Sí, hermano. Cuando usted se decidió a levantar algo bueno, que es bueno para Dios, que es bueno para la sociedad, que es bueno para el prójimo, que es bueno para alguien, siempre habrá oposición. Siempre habrá algo que se levante y quiera estorbar. Cuando levanta su vida, ¿qué cree que va a venir cuando usted levanta su vida? Cuando usted y yo conocimos al Señor, ¿a poco usted cree que el enemigo estuvo muy cruzado de brazos? Cuando dejé las drogas, cuando dejé los vicios, ¿cree que el enemigo estuvo muy cruzado de brazos, hermano? Había gente que llegaba y me decía: lo que antes yo batallaba para conseguir, y muchas veces hasta llegué a robar para poder consumir cosas, sustancias. Había gente que me decía: ten, te lo regalo. Ya después de que yo había conocido del Señor, me decía: ten, yo te regalo, no te preocupes, yo te picho. Antes hasta me huían las personas porque no querían, pero ahora, hermano, el enemigo no se queda cruzado, y siempre va a haber oposición para que usted y yo nos rindamos y no reforcemos lo más débil de nuestras vidas. Siempre, hermano. Cuando queremos levantar nuestra vida habrá oposición.
Cuando queramos levantar nuestro matrimonio, habrá oposición. Cuando quieras levantar tu ministerio en el Señor, tu servicio, o cuando quieras poner en práctica los dones que Dios te ha dado, habrá oposición. Cuando queramos levantar una iglesia, hermano, habrá oposición. Pero el Señor está hablando a su pueblo hoy. Y Dios habló a Nehemías y le dio sabiduría, hermano, para poder organizar y cuidar y reforzar los puntos o las áreas más débiles. ¿Cuáles son nuestras áreas débiles, hermano? ¿Cuáles son? Cada uno las conoce, hermano. El carácter. Y me refiero al carácter, hermano. A veces el carácter es demasiado explosivo o demasiado arrebatado, demasiado, ¿cómo se le dice, hermano? Impulsivo. Pero también por otro lado, el otro extremo, demasiado callado en extremo, que batallamos para que nos saquen un hola, un saludo, una palabra, también, por mencionar algo. Cuando estamos en nuestra intimidad donde nadie nos ve y que hacemos cosas que no están correctas delante de Dios, hermano, es una área que tenemos que reforzar. Y que usted y yo sabemos que no le agradan a Dios muchas veces, hermano. Y que pasamos por alto como si Dios no se diera cuenta de esas cosas. Pero Dios, hermano, déjeme decirle que Él mira todo de nuestra vida. Y yo reconozco, hermano, las áreas que yo tengo que cambiar. Dios me confrontó con esta palabra porque yo tengo áreas que están debilitadas y que yo tengo que fortalecer, que me lastiman a veces. ¿Por qué? Porque no las fortalezco. Llega el enemigo, hermano, llega Tobías, llega Sanballat con sus ejércitos y quieren venir a destruirnos. Cuando somos flojos, hermano, para hacer las cosas de Dios, y no quiero decir nada para no caer en palabrerías, cuando somos negligentes en las cosas de Dios, cuando lo hacemos por negligencia, y que el Señor hable a cada una de nuestras conciencias qué es lo que hacemos negligente muchas veces, porque lo hacemos. Como número 2, hermano, versículo 14, 4:14, dice la Biblia: después de juntarlos como familia, hermanos, después de ponerlos con sus lanzas, con sus espadas, con sus arcos, listos para la batalla, listos para la guerra, dice el versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué le dijo, hermano? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, les dijo el Señor. Número 2, reafirmó el ánimo de ellos, reafirmó su ánimo. Estos hombres, hermano, esta nación estaba destruida. Estaban saliendo de una esclavitud. Y Tobías y Sanballat se estaban burlando de ellos. Decían: si se sube una zorra al muro, si se sube un animalito de ese tipo, lo va a tumbar. ¿Quién se creen estos israelitas? ¿Quién son estos? Así muchas veces dicen de nosotros: ¿quién son esos cristianos que se sienten? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a pararse? Nehemías reafirmó el ánimo de ellos y le dice, y lo usa, hermano, para aliviar sus temores. El nombre de Nehemías, hermano, significa Dios que consuela. Dios que consuela. Oh Jehová que consuela. Y Nehemías, hermano, Dios lo usó para aliviar sus temores, para darles confianza y levantar su moral, su ánimo.
Y yo le digo en esta mañana, hermano, ánimo. Voltea con quien tiene a su lado, dígale, ánimo. No te duermas, dile ánimo, hágale así. Hágale un codacillo, ánimo, no te duermas, hijo mío. Hermano mío, no te duermas. Ahorita te desquitas cuando llegues a la casa, que termines de comer, te desquitas toda la tarde. Pones una película y en lugar de que tú la veas, la película te va a ver a ti porque ya te quedaste dormido. Ánimo. Nehemías, hermano, le levantó el ánimo a estos hombres y a estas familias. Les levantó su moral. Les dio esperanza. Les alivió sus temores porque Dios estaba usando a un hombre que estuvo dispuesto a pararse firme. Cuando tu vida, hermano, esté amenazada, tu familia, tu iglesia, tu negocio, cualquier área de tu vida, no tengas miedo. Voltea con el que estás al lado y dile, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, dice el Señor. Te dice a ti el Señor, no tengas miedo. Escuché un dicho que dice, el que tenga miedo que no nazca. Escuché hace poquito un dicho de esos. No sé quién se lo escuché. No tengas miedo, dice el Señor. No tengas miedo, dice el Señor en su palabra. Dios está contigo. Solo, hermano, parémonos firmes. Quitemos nuestros ojos de las circunstancias del problema, porque Dios le dará una salida y una victoria conforme a su voluntad. Pero tenemos que pararnos enérgicos, hermano, con carácter. No, a ver si todavía se Zambalán no se enojan tanto. No, se paró firme este hombre y le dijo al pueblo, no tengan miedo. No tengan miedo. Levántense, afirmen su vida. Parémonos firmes y acordémonos del Señor, porque Él es grande. Él es fuerte, Él es poderoso. Acuérdate del Señor, le dijo, acuérdense del Señor. Acuérdense de Dios, lo grande que es, lo fuerte que es, lo todopoderoso que es, lo real que es, lo milagroso, lo bueno y lo misericordioso y perdonador que es nuestro Dios. Acuérdense, le dijo, acuérdense de eso. Acuérdense que Dios ha hecho cosas grandes en nuestros antepasados y las hará en nosotros en esos tiempos. Hermanos, ¿a cuántos Dios no nos ha hecho grandes cosas? Que los médicos no han podido solucionar, que la ciencia no ha podido solucionar, que el psicólogo no ha podido solucionar, que la paz que dan esos hombres no se compara con la paz que da Dios. Acordémonos de las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Y Nehemías les dijo, acuérdense del Señor. Nehemías, hermano, apeló a sus conciencias. Ponga su mano aquí, hermano. Digo, Nehemías apeló a sus conciencias, a su voluntad, y les dijo algo que los cuales estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí y la mayoría de los que nos ven en la internet estarían dispuestos a hacer. Les dice Nehemías, acuérdense de Dios. Dice, acuérdense del Señor. Déjenme lo leo. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por todos, peleen por ellos. Apeló, hermano, a su conciencia familiar. Si a usted le pregunto, y si le hago una pregunta a cualquiera, ¿qué estaría dispuesto a hacer por su familia? ¿Qué estaría dispuesto a hacer, hermano? ¿Estaría dispuesto a pelear una batalla hasta inimaginable? Y Nehemías les dice, apela a sus conciencias y les dice, pelea por tu hijo. ¿Quieres que lo maten? ¿Quieres que el enemigo lo destruya? Pelea por tu hijo y por tu hija. Peleen por sus mujeres, les dice. Peleen por sus hermanos. Peleen por los que están cerca de ustedes. Les levantó su ánimo. Les levantó su ánimo. Tomen sus armas. Tomen sus armas. No las tengas ahí tiradas. Tu armadura, la armadura del cristiano, no la tengas oxidada, tirada.
Tal vez traes escudo porque tienes fe, pero no traes espada porque no lees, no sabes, no entiendes, no te pones a sacarle filo la espada, a escudriñar. Tal vez te llegan todos los dardos a tu cabeza porque el yelmo de la salvación ni siquiera lo traes puesto. Y ya está la duda en tu cabeza. Y ya está la duda, y está el temor, y están muchas cosas, porque tu yelmo, el yelmo de la salvación, el saber que Cristo te ha libertado, ni siquiera lo traes puesto. Y así todas las partes de la armadura, tal vez, hermano, estamos peleando una batalla y estamos muchos, o muchas personas están sin armadura. Y ni siquiera tienen el ánimo para acordarse de Dios, como les dijo Nehemías. No tienen el ánimo para recordar las maravillas, la grandeza de Dios, y ni siquiera tienen el valor, la fuerza para pelear ni por sus propias familias. Ánimo, ánimo, hermanos, ánimo. Nehemías reafirmó el ánimo de ellos. Nehemías reafirmó su ánimo. Les hizo entender: hey, gente, nos estamos jugando el todo por el todo. Nos estamos jugando el todo por el todo porque estas personas, Tobías y Sanballat, quieren venir y quieren acechar nuestra ciudad. Quieren venir y cautivarnos una vez más. Quieren destruirnos una vez más. Reafirmó su ánimo. Y como punto número 3, hermano, ya para terminar, versículo 15, hermano, por favor. Dice la Biblia: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que es Dios, había que, hermano, desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos, ¿a dónde? Cada uno a su tarea. Estamos en el versículo 15, hermanos, 4:15. Y el 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. El 17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían, ¿qué, hermanos? La espada. Nehemías, hermanos, les animó a no rendirse. Dígale a quien está cerca: no te rindas, por favor, no te rindas. Hermanos, no se rindan. No se rindan por nada. No nos rindamos por nada. No. Niéguese, hermano. Niéguese a abandonar. Niéguese a abandonar su trabajo y su labor en el Señor. Niéguese, hermano. Neguémonos. Sigue adelante. Un hijo y una hija de Dios nunca abandona. Perseveremos. Escuché un dicho que dice: cuando caminar es duro, los duros caminan. Cuando caminar es duro, los duros caminan. ¿Qué meta, hermano? Le pregunto yo a usted. ¿Qué meta? ¿Qué sueño quiere el enemigo que usted abandone? ¿Cuántos tienen metas y sueños en Dios? En su vida personal. Hermano, yo tengo metas y yo tengo sueños en el Señor, para su gloria. Y muchas veces el enemigo, hermano, me ha querido hacer que me rinda. Lo ha intentado hacer que me rinda. ¿Qué cosa quiere el enemigo hacerlo desistir a usted y que abandone? ¿En qué área le está susurrando al oído y le está diciendo: no hagas nada, no lo hagas? ¿Qué quiere que deje? ¿Qué quiere que abandone? Tal vez una buena idea, tal vez una meta que se propuso en la escuela, los que están estudiando. Tal vez que deje su matrimonio, su ministerio, su servicio en la iglesia, que se ve tentado a abandonar en esta mañana. Su fe, el caminar con Dios. Nos vemos tentados muchas veces a rendirnos. Y Nehemías les dijo: no se rindan.
Y al ver ellos que Dios había descubierto los planes de sus enemigos, hermano, el pueblo, hermano, se animó y todos fueron a retomar una vez más su trabajo. Y cuando unos cargaban con una mano y en la otra mano traían su espada. Y unos trabajaban y otros cuidaban. Pero todos estaban trabajando de una forma, hermano, en que podían vencer. Y estaban dispuestos a no rendirse. Sigue adelante, le digo, hermano, esta mañana. Sigamos adelante. El enemigo sabe, hermano, que un creyente desanimado es ineficaz. No tiene eficacia. No tiene fuerza. Cuando nos damos por vencidos, hermano, el enemigo gana. ¿Cuántos no hay aquí, hermano, que se han desanimado? Que aunque digan amén y aunque digan amén por otro lado, se han desanimado. Están caídos, están derrotados, porque no se han puesto, no se han parado firmes y decir: yo voy a seguir adelante, cueste lo que cueste. No se rinda. Dios siempre me lo destruirá los planes de su enemigo si tú y yo no nos rendimos. Y yo digo, hermano, yo no me voy a rendir, porque confío en el Señor. Y yo le digo a usted, hermano, esta mañana, no se rinda. No nos rindamos. ¿Qué hizo Nehemías con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Nehemías con el pueblo de Israel? Reforzó, hermano, los muros caídos. Las murallas que estaban derrumbadas las reforzó, las áreas más débiles. Reafirmó el ánimo de sus consiervos, de sus hermanos, de las familias. Los organizó de una forma que Dios le hizo sentir con sabiduría para que estuvieran juntos y que trabajaran como familias. Apeló a sus conciencias, hermano, para que ellos acordaran lo que Dios había hecho siempre en sus vidas. Y también les dijo que no se rindieran. Dios, hermano, dio victoria a su pueblo, porque así es Dios. Cuando se le busca con sinceridad, construyeron los muros, trabajaron y fueron organizados, y con fe, Dios, hermano, les dio la victoria a Nehemías y al pueblo de Israel. Amén. No se rindan, hermanos. No se rindan. Reconstruyamos, hermano. Reconstruyamos las áreas que están caídas de nuestra vida. ¿Ya las identificó, hermano? ¿Ya las identificó? Todavía no las identificamos, hermano. Pónganse de pie, hermano, por favor. Sea la palabra de Dios bendita, hermano. Y sea Dios obrando y llevando el fruto que quiera llevar con esta escritura. Sea Dios obrando y llevándonos a donde Él nos quiera llevar, hermano, conforme a su propósito. Sea Dios obrando y que nos dé la fortaleza para poner en obra, en práctica, todo aquello que tal vez hemos desistido, todo aquello que tal vez hemos tenido miedo, hemos tenido temor de comenzar tal o cual proyecto para el Señor. En esta hora, hermano, el Señor nos pide y nos habla a través de su palabra que reconstruyamos esas áreas que están caídas y debilitadas. ¿Para qué? Para que nuestros enemigos no vengan y nos destruyan. Para que su enemigo no venga y lo destruya. Para que su enemigo no venga y destruya a su familia, a sus hijos, a su matrimonio. Es para eso esta palabra, para que nosotros cobremos ánimo en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias.